Las calles de Valencia estaban llenas de vida, especialmente en esa época del año. Las fallas se acercaban y la ciudad vibraba con la emoción de los preparativos. En casa, la rutina era diferente. Mi esposo, Javier, se sumergía en su trabajo y yo me ocupaba de las tareas diarias, sintiendo cómo los días se deslizaban sin apenas darnos cuenta. La conexión que alguna vez compartimos se había desvanecido lentamente, dejando un espacio vacío entre nosotros. Esa noche decidimos asistir a una fiesta familiar en casa de unos amigos. La música sonaba alegremente y las risas resonaban en el aire. Entre los invitados estaba Lucas, mi hijastro de 22 años. Desde que su madre había fallecido hace unos años, había asumido un papel más importante en nuestra familia. Siempre lo había visto como un joven amable y responsable, pero esa noche algo cambió. Cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez, sentí un cosquilleo inesperado. Lucas estaba hablando con unos amigos sobre la falta de pasión en sus vidas amorosas y su comentario me hizo reflexionar sobre mi propio matrimonio. A veces parece que todos estamos atrapados en rutinas, dijo él con una sonrisa melancólica. Su voz resonó en mí de una manera que no podía ignorar. A medida que avanzaba la fiesta, me encontré buscando excusas para acercarme a él. Conversamos sobre trivialidades, pero cada palabra parecía cargada de un significado oculto. Cuando finalmente nos quedamos solos en la terraza, el aire fresco me despejó la mente por un momento. Lucas mencionó cómo muchas parejas parecen haber perdido el interés mutuo y eso resonó profundamente en mí. Es triste ver cómo se apagan las llamas, dijo mientras miraba hacia el horizonte iluminado por las luces de la ciudad. Su tono era reflexivo y me hizo pensar en lo que habíamos perdido Javier y yo con el tiempo. Sí, respondí con suavidad, sintiendo una conexión que no debería existir entre nosotros. Era solo un comentario inocente, pero me hizo cuestionar mi propia vida. La rutina había creado una desconexión emocional entre mi esposo y yo, habíamos dejado de ser cómplices para convertirnos en compañeros de casa. La fiesta continuó alrededor nuestro, pero el bullicio se desvaneció mientras nuestras miradas se mantenían fijas el uno en el otro. Me sentía atrapada entre lo correcto y lo prohibido, sabía que debía alejarme pero algo dentro de mí quería permanecer allí. Esa noche regresamos a casa sin hablar del encuentro ni del ambiente tenso que había flotado entre nosotros. Javier estaba cansado y se fue a dormir rápidamente mientras yo permanecía despierta, dándole vueltas a lo sucedido. A medida que pasaron los días siguientes, la atracción hacia Lucas creció como una sombra silenciosa detrás de mis pensamientos cotidianos. Cada vez que lo veía durante las reuniones familiares o encuentros casuales, mi corazón latía más rápido al recordar su sonrisa y su mirada profunda. Era un conflicto interno constante, deseaba mantenerme alejada pero al mismo tiempo no podía evitarlo. Una tarde decidí ir a la cafetería central, un lugar acogedor donde solíamos reunirnos con amigos para charlar sobre trivialidades mientras disfrutábamos de un café con leche y unas deliciosas pastas valencianas. Mientras saboreaba mi bebida caliente, pensé en cómo mis emociones habían cambiado tan drásticamente desde aquella noche. Cuando llegué a casa más tarde ese día, Lucas estaba allí, acababa de llegar para visitar a su padre. La tensión era palpable aunque intentáramos actuar normalmente frente a Javier. Sin embargo, no pude evitar sentir cómo todo lo que habíamos compartido aquella noche seguía presente entre nosotros como una corriente subterránea. ¿Te gustaría ayudarme con algo?, preguntó Lucas mientras pasábamos al salón donde estaban las herramientas para arreglar algunas cosas en casa. Acepté sin pensarlo 2 veces, necesitaba salir del ambiente familiar por un momento. Mientras trabajábamos juntos, nuestras manos se rozaban accidentalmente al alcanzar las herramientas o al pasar objetos uno al otro, cada roce era como una chispa encendida dentro mío. La conversación fluía naturalmente hasta que él mencionó nuevamente la falta de pasión. Esta vez sus palabras resonaron aún más fuerte dentro mí. Las cosas cambian tanto, parece que todos olvidan cómo disfrutar, dijo mientras ajustaba una tuerca con concentración. Su comentario me hizo reflexionar sobre mi propia vida marital, no podía seguir ignorando los sentimientos que habían surgido desde aquella noche mágica en la fiesta familiar. De repente nos encontramos mirándonos intensamente, era como si todo alrededor desapareciera por completo. El mundo exterior ya no importaba,
solo existíamos él y yo en ese instante suspendido en el tiempo. Sin pensarlo más allá del momento presente ni las consecuencias futuras, nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos abruptamente por el miedo a ser descubiertos por Javier o incluso por nosotros mismos. El corazón latía desbocado mientras cada uno retrocedía lentamente como si despertáramos de un sueño profundo e incómodo. Sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa e irreversible sin quererlo realmente. La culpa comenzó a invadirme poco después. Sentí como cada decisión tomada podría tener repercusiones devastadoras para todos nosotros involucrados. Mi matrimonio estable y la relación con Lucas podrían verse gravemente afectadas si alguien llegara a enterarse del secreto compartido entre nosotros dos. La vida continuó como si nada hubiera pasado. Sin embargo, cada encuentro posterior estaba cargado de tensión silenciosa e incertidumbre sobre lo que vendría después. ¿Podríamos seguir adelante sin dejar huellas? ¿O sería este solo el comienzo de algo mucho más complicado? La respuesta no llegaría fácilmente. Debía afrontar mis propios sentimientos antes de perder todo lo construido hasta ahora. El día siguiente transcurrió con una calma inquietante. La rutina habitual se sintió diferente, como si una sombra se hubiera instalado entre nosotros. Preparé el desayuno mientras mi esposo leía el periódico, ajeno a la tormenta que se había desatado en mi interior. Cada vez que mis ojos se cruzaban con los de mi hijastro, un escalofrío recorría mi espalda. Su sonrisa despreocupada me resultaba un recordatorio constante de lo que había sucedido. En la tarde, después de un almuerzo familiar en el jardín, decidí limpiar la cocina. Mientras lavaba los platos, escuché pasos detrás de mí. Era él, buscando un vaso de agua. La cercanía me hizo sentir un nudo en el estómago. Estábamos solos por primera vez desde aquel beso inesperado. ¿Te ayudo?, preguntó con una sonrisa tímida. No es necesario, estoy bien, respondí tratando de mantener la voz firme. Sin embargo, su presencia era abrumadora. La tensión era palpable, cada movimiento suyo parecía estar cargado de significado. Mientras me pasaba cerca para llegar al grifo, nuestras manos se rozaron brevemente. Un instante fugaz que encendió una chispa entre nosotros. ¿Cómo te sientes?, me atreví a preguntar, rompiendo el silencio incómodo. Confundido, admitió él, bajando la mirada. Todo esto es extraño. El aire se volvió denso y pesado mientras nuestras miradas se encontraban nuevamente. En ese momento, no hubo más palabras necesarias, todo lo que necesitábamos decir estaba contenido en esa conexión silenciosa. El corazón latía con fuerza en mi pecho y la culpa comenzaba a desvanecerse ante la intensidad del momento. Fue entonces cuando sucedió, sin pensarlo dos veces nos besamos. Fue un gesto impulsivo y lleno de emoción reprimida que nos llevó a otro nivel de complicidad. El mundo exterior desapareció, solo existíamos nosotros dos en esa pequeña cocina llena de luz. Cuando nos separábamos, ambos parecíamos volver a la realidad al mismo tiempo. La conciencia del riesgo nos golpeó como un balde de agua fría. Esto no puede pasar otra vez, dije rápidamente intentando recuperar la compostura mientras limpiaba mis manos en un paño. Él asintió lentamente, pero su expresión mostraba más deseo que arrepentimiento. La culpa comenzó a asomarse nuevamente, sabía que estaba cruzando una línea peligrosa y aún así no podía evitarlo. Pasaron los días y cada encuentro era más complicado que el anterior. Intenté mantener distancia durante las reuniones familiares y evitar momentos a solas con él para no sucumbir a esa atracción creciente. Sin embargo, cada vez que lo veía reír o hablar con otros familiares, sentía una punzada en el corazón, una mezcla de anhelo y remordimiento por lo que estaba sucediendo entre nosotros. Una tarde decidí salir a caminar por Valencia para despejar mi mente. Las calles estaban llenas de vida. Los preparativos para las fallas ya habían comenzado, y los colores vibrantes me rodeaban como un abrazo cálido. Sin embargo, incluso entre tanta alegría y bullicio, mis pensamientos regresaban siempre a él. Al llegar a la plaza del ayuntamiento, me senté en uno de los bancos para observar a las personas pasar y reflexionar sobre lo ocurrido hasta ahora. Recordar nuestro beso me llenó de confusión. ¿Qué significaba realmente? ¿Podría continuar así sin enfrentar mis emociones? De repente sonó mi teléfono.
Era un mensaje suyo, ¿podemos hablar? Mi corazón dio un vuelco al leerlo y decidí responderle con rapidez, sí. Acordamos vernos en la cafetería central, un lugar donde solíamos ir juntos antes de que todo esto comenzara. Al llegar allí, el aroma del café recién hecho llenó mis sentidos mientras buscaba su rostro entre la multitud. Cuando finalmente lo vi sentado en una mesa al fondo, una mezcla de nerviosismo y emoción me invadió nuevamente. «Hola», dijo él al verme acercar. «Gracias por venir». La conversación fluyó entre risas nerviosas y miradas furtivas al principio, sin embargo, pronto se tornó más seria cuando tocamos el tema del beso. «No puedo dejar de pensar en eso», confesó él con sinceridad. «Me siento atrapado entre lo correcto y lo que realmente quiero». Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía mi taza de café caliente. Sabía que esto podía llevarnos a lugares peligrosos, pero también había algo liberador en ser honestos sobre nuestros sentimientos reprimidos. «Lo sé», respondí finalmente. «Pero debemos tener cuidado». La advertencia quedó flotando entre nosotros como una nube oscura lista para estallar en cualquier momento. A medida que avanzaba nuestra conversación, sentí como las barreras emocionales comenzaban a desmoronarse lentamente entre nosotros. Cada palabra parecía acercarnos más al abismo del deseo prohibido del cual habíamos intentado escapar hasta ahora. Sin embargo, también había miedo a perder todo lo construido hasta ese momento. Mi matrimonio estable y las relaciones familiares intactas eran demasiado valiosas como para arriesgarlas por este sentimiento tan confuso e intenso hacia él. Mientras salíamos de la cafetería tras terminar nuestra charla tensa pero reveladora, decidimos dar un paseo por las calles adoquinadas cercanas. Cada paso resonaba como un eco del conflicto interno que llevábamos dentro, dos caminos divergentes frente a nosotros sin saber cuál elegir o si alguno sería seguro al final del recorrido. A pesar del caos emocional dentro mío durante esos días posteriores al beso inesperado en la cocina familiar, cada encuentro posterior solo intensificó esta conexión secreta e innegable entre nosotros dos. El aire fresco de la tarde en Valencia me envolvía mientras caminábamos por las calles empedradas. La luz del sol se filtraba a través de los árboles, proyectando sombras que parecían danzar a nuestro alrededor. A pesar de la belleza del entorno, mi mente estaba en un torbellino. Cada paso junto a él era un recordatorio de lo que había sucedido, de lo que estaba en juego. La tensión entre nosotros era palpable. En los días siguientes al beso en la cocina, intenté sumergirme en la rutina diaria. Las tareas del hogar y las interacciones con mi esposo se volvieron casi automáticas, como si estuviera actuando en una obra de teatro donde cada línea estaba ensayada. Sin embargo, la imagen de su rostro seguía apareciendo en mis pensamientos, como una sombra persistente que no podía ignorar. Esa semana, decidí evitar situaciones familiares donde pudiera cruzarme con él. Las reuniones y las cenas se convirtieron en eventos cargados de ansiedad. No quería enfrentar el dilema que crecía dentro de mí. ¿Era posible que esta atracción fuera más que un simple capricho? La culpa me consumía, pero también había una chispa de emoción que no podía negar. Una tarde, mientras preparaba la cena, escuché sus pasos acercarse a la cocina. Mi corazón se aceleró al instante. No era solo el sonido de sus pasos, era el eco de lo prohibido que compartíamos. Intenté actuar con normalidad, pero él me miró con una intensidad que hizo que mis manos temblaran. «Hola», dijo rompiendo el silencio. «¿Necesitas ayuda?» «No, estoy bien», respondí rápidamente evitando su mirada. Él sonrió levemente y se quedó un momento más antes de irse. En ese instante sentí un impulso irrefrenable. Nuestros labios se encontraron por segunda vez cuando me acerqué a él sin pensarlo dos veces. El mundo exterior desapareció, solo existíamos nosotros dos en ese pequeño espacio donde el tiempo parecía detenerse. Después del encuentro inesperado, me retiré a mi habitación y traté de calmarme. La culpa me invadió nuevamente, no podía seguir así. Decidí que lo mejor sería evitarlo por completo hasta que pudiera aclarar mis sentimientos. Los días pasaron y cada vez era más difícil ignorarlo. Me encontraba constantemente recordando su sonrisa y cómo sus ojos brillaban con complicidad cuando estábamos juntos. Pero también sabía que cada momento compartido era un paso más hacia lo desconocido.
Una noche, mientras cenábamos con mi esposo y él estaba presente como siempre en nuestra mesa familiar, sentí su mirada fija sobre mí. Era como si supiera lo que había entre nosotros, esa conexión secreta se convertía en un peso insoportable sobre mis hombros. ¿Te encuentras bien?, preguntó mi esposo al notar mi distracción. Sí, solo estoy cansada, respondí rápidamente. La cena continuó con risas forzadas y conversaciones triviales mientras el nudo en mi estómago crecía más fuerte. Después de la cena, decidí salir al balcón para tomar aire fresco y despejarme un poco. El aroma a flores del jardín vecino llenaba el aire y traté de concentrarme en eso para alejar los pensamientos perturbadores. De repente escuché pasos detrás de mí y al girar vi a mi hijastro acercándose cautelosamente. ¿Puedo salir?, preguntó con una voz suave. Asentí sin decir nada y ambos nos quedamos allí mirando las luces parpadeantes de la ciudad bajo nosotros. La tensión era palpable, sabía que ambos estábamos pensando lo mismo, lo prohibido nos llamaba nuevamente. Esto es complicado, dijo finalmente él. No sé cuánto tiempo podremos seguir así sin hablarlo abiertamente. Mi corazón latía con fuerza ante sus palabras, sabía que tenía razón pero no quería enfrentar esa realidad aún. Lo sé pero no puedo arriesgarlo todo por esto, respondí apenas audible. El silencio se instaló entre nosotros mientras contemplábamos el horizonte nocturno lleno de estrellas brillantes. Era hermoso pero también doloroso saber cuán lejos estábamos dispuestos a llegar por este sentimiento inesperado e incontrolable. Esa noche decidí darme un respiro y salir a caminar por las calles vacías después de cenar para despejar mi mente agitada. Valencia lucía diferente bajo el manto oscuro, las luces reflejaban una vida vibrante pero distante para mí en ese momento. Mientras paseaba por la plaza del ayuntamiento, recordé los festivales pasados llenos de alegría y risas familiares, esas memorias contrastaban fuertemente con la confusión actual en mi vida personal. Era difícil encontrar consuelo cuando todo parecía desmoronarse alrededor mío debido a una sola decisión impulsiva. Al regresar a casa después del paseo nocturno, encontré a mi hijastro esperándome cerca del jardín trasero iluminado tenuemente por la luna llena. Su expresión era seria pero determinada, sabía exactamente qué iba a decirme antes incluso de abrir su boca. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos. No puedo seguir ocultándolo más. Mis latidos resonaban como tambores dentro mío mientras me preparaba para escuchar lo que tenía para decirme, sabía muy bien que esto podría cambiarlo todo entre nosotros dos. La atracción había crecido tanto entre nosotros durante esos días oscuros que ya no podía ignorarla ni hacerla desaparecer como si nunca hubiera existido. La noche que pasamos juntos en el hotel marcó un punto de no retorno. La habitación con sus luces tenues y el suave murmullo del aire acondicionado se convirtió en nuestro refugio temporal. A pesar de la atracción que nos unía, la culpa me seguía como una sombra. Me miré al espejo del baño y vi a una mujer que apenas reconocía. La madrastra responsable y la amante secreta coexistían en mi interior, luchando por dominarme. El momento del beso aún resonaba en mi mente, un eco de lo prohibido. Había sido un instante robado, pero ahora lo que habíamos hecho parecía mucho más real. A la mañana siguiente el sol entró por la ventana y me recordó que debía regresar a mi vida habitual. El desayuno con mi esposo me esperaba en casa, donde todo parecía igual, pero nada lo era. Mientras conducía hacia casa, las calles de Valencia estaban llenas de vida. Las fallas se acercaban y la ciudad comenzaba a prepararse para los festejos. La idea de participar en las celebraciones me llenaba de nostalgia, siempre había sido un momento especial para nosotros como familia. Pero este año sería diferente. La tensión entre mi hijastro y yo había cambiado el significado de todo. Al llegar a casa, encontré a mi esposo en la cocina, preparando café. Su sonrisa era cálida y familiar, pero sentí una punzada de ansiedad al mirarlo. Buenos días, dije con una voz que intentaba sonar natural. ¿Te sientes bien? Te veo un poco pálida, comentó él mientras servía el café. Solo un poco cansada, respondí rápidamente, buscando cualquier excusa para desviar su atención. Mientras desayunábamos no podía evitar pensar en cómo ocultar lo que había pasado. Mi mente estaba llena de imágenes de esa noche,
Cada rayo de sol que entraba por la ventana parecía recordarme lo que había hecho. De repente sonó el teléfono. Era un mensaje de mi hijastro. ¿Cómo te sientes? Espero que no te haya afectado demasiado. Mi corazón dio un vuelco al leerlo. Era como si él supiera exactamente lo que estaba pasando dentro de mí. ¿Quién es?, preguntó mi esposo con curiosidad. Solo una amiga, respondí sin pensar demasiado. Su mirada se detuvo en mí por un segundo más del necesario antes de volver a su café. Esa pequeña duda me hizo sentir aún más culpable, sabía que no podía seguir así. Los días siguientes fueron una mezcla de normalidad y caos interno. Cada vez que veía a mi hijastro durante las cenas familiares o los encuentros casuales en la plaza del ayuntamiento, sentía como nuestra conexión crecía a pesar del riesgo inminente. Un amigo suyo comenzó a sospechar algo, siempre tenía preguntas curiosas sobre nosotros dos. Una tarde, mientras estábamos solos en la sala después de cenar con toda la familia, él se acercó más a mí de lo habitual. «Hay algo raro entre nosotros», dijo con voz baja y seria. «No digas eso», le respondí rápidamente, pero mi corazón latía con fuerza ante su insinuación. «Lo sé», continuó él sin apartar la mirada. «No quiero ser indiscreto, pero ¿hay algo más?» La presión aumentaba cada día, mis pensamientos estaban divididos entre lo correcto y lo deseado. Sabía que debía poner fin a esto antes de perderlo todo, mi matrimonio y nuestra relación secreta. Sin embargo, cada vez que pensaba en dejarlo atrás, recordaba esa noche mágica en el hotel donde todo cambió entre nosotros dos para siempre. La atracción era innegable y poderosa, quería creer que había algo más allá del deseo físico. Una tarde decidí darme un respiro y fui a la cafetería central. Pedí un café con leche y traté de concentrarme en mis pensamientos mientras observaba cómo los demás disfrutaban del ambiente festivo alrededor mío. Sin embargo, cada vez que escuchaba risas o miradas cómplices entre parejas jóvenes, sentía un vacío creciente dentro mío. Al regresar a casa esa noche encontré a mi esposo sentado en el sofá con su laptop abierta. «¿Te gustaría ver una película esta noche?», me preguntó con entusiasmo. «Claro», respondí tratando de mostrarme interesada aunque mis pensamientos estaban lejos. Mientras veíamos la película juntos, era difícil ignorar las miradas furtivas del amigo de mi hijastro cuando nos cruzábamos durante las reuniones familiares o incluso cuando estábamos todos juntos viendo televisión en casa. Sentía su curiosidad como una carga pesada sobre mis hombros. En medio del filme recibí otro mensaje: «Podemos escapar este fin de semana si quieres». Era tentador pensar en huir juntos solo por unos días, sin embargo, también sabía que eso podría ser el final definitivo para mí si alguien llegara a descubrirnos. La presión se volvía insoportable, necesitaba tomar una decisión pronto antes de perderme por completo entre dos mundos irreconciliables. Las festividades se acercaban rápidamente y cada día se sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja sin red debajo mío. Al día siguiente decidí enfrentar mis sentimientos cara a cara con él antes de que fuera demasiado tarde para ambos. Lo llamé para vernos después del trabajo, necesitaba saber qué pensaba realmente sobre nosotros dos y hacia dónde nos dirigíamos. Cuando finalmente nos encontramos en un parque tranquilo cerca del centro histórico, podía ver nerviosismo reflejado en sus ojos claros mientras tomábamos asiento bajo un árbol frondoso. «Necesitamos hablar», le dije sin rodeos mientras jugueteaba nerviosamente con mis manos sobre las piernas. Él asintió lentamente mientras mantenía su mirada fija en mí. «Lo sé, hay cosas que debemos aclarar». Las palabras fluyeron entre nosotros como agua cristalina, nuestros miedos compartidos sobre ser descubiertos y las posibilidades infinitas si decidíamos seguir adelante juntos o dejarlo todo atrás antes de perderlo todo definitivamente. El día siguiente la luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, dibujando patrones en el suelo. Me desperté con un nudo en el estómago, recordando cada palabra que habíamos compartido la noche anterior. El mensaje de mi hijastro aún resonaba en mi mente: «Lo sé, hay cosas que debemos aclarar». La idea de ser descubierta me aterrorizaba, pero al mismo tiempo, había una chispa de emoción que no podía ignorar. Mientras preparaba el desayuno, noté que mi esposo se comportaba de manera diferente. Su mirada era más inquisitiva y sus preguntas más frecuentes. «¿Todo bien?».
Te veo un poco distraída, comentó mientras servía el café. Intenté sonreírle, pero la tensión me lo impedía. Solo un poco cansada, respondí, evitando su mirada. La verdad era que cada vez que pensaba en mi hijastro, una mezcla de culpa y deseo me invadía. La rutina del hogar se sentía como una prisión y cada pequeño momento con él se convertía en un escape. El día avanzó entre tareas domésticas y conversaciones superficiales. En cada rincón de la casa, recordaba las risas compartidas y los momentos robados a nuestra realidad. Decidí salir a dar un paseo por la plaza del ayuntamiento para despejar mi mente. Valencia vibraba con vida, las flores comenzaban a florecer y los preparativos para las fallas estaban en pleno apogeo. Mientras caminaba, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de él: «¿Podemos hablar? Hay algo importante». Mi corazón dio un vuelco. La ansiedad se apoderó de mí. No podía ignorar su llamado, necesitaba saber qué pensaba. Busqué un lugar tranquilo en la plaza, lejos del bullicio y las miradas ajenas. Al sentarme en un banco, mis pensamientos giraban alrededor de lo que podría decirme. ¿Sería sobre nosotros? ¿Sobre lo que había sucedido? Cuando llegó, su rostro reflejaba seriedad. «Gracias por venir», dijo mientras tomaba asiento a mi lado. «No quiero complicar las cosas más de lo que ya están». Su voz era baja, casi un susurro. «Lo sé», respondí con sinceridad, sintiendo como el peso del secreto nos envolvía nuevamente. «Pero no puedo dejar de pensar en ti». Él se inclinó hacia mí, sus ojos brillaban con una intensidad que me desarmaba. «No quiero perderte, pero tampoco quiero causar problemas». En ese instante el mundo exterior desapareció, solo existíamos nosotros dos. De repente escuchamos pasos acercándose y nos separarnos rápidamente como si fuéramos niños atrapados haciendo travesuras. Era uno de sus amigos que pasaba por allí sin darse cuenta del peligro inminente que representábamos. «Hey, ¿qué hacéis aquí?», preguntó con una sonrisa despreocupada mientras continuaba su camino sin notar nada extraño entre nosotros. El alivio y el miedo chocaron dentro de mí al mismo tiempo. Esa interacción casual me recordó cuán frágil era nuestra situación, cualquier desliz podría arruinarlo todo. Al volver a casa esa tarde noté cambios sutiles en el comportamiento de mi esposo. Me observaba más detenidamente y parecía estar evaluando cada palabra que decía. Su preocupación era palpable, algo dentro de él sospechaba que algo no estaba bien. La cena fue tensa. Él intentó hacer preguntas sobre mi día mientras yo luchaba por mantener una conversación normal sin dejar escapar detalles comprometedores. Cada bocado se sentía como una carga pesada en mi garganta. Después de cenar, decidí retirarme a leer para evitar más interacciones incómodas. Sin embargo, no podía concentrarme, mis pensamientos volaban hacia él y lo que significaría si alguien descubriera nuestra conexión secreta. A medida que pasaban los días, la tensión crecía entre nosotros tres, yo, mi esposo y mi hijastro. Cada encuentro casual se volvía más complicado, cada mirada furtiva traía consigo la posibilidad del descubrimiento. Una tarde recibí otro mensaje: «Necesitamos hablar esta noche». La urgencia en sus palabras me hizo sentir inquieta e intrigada al mismo tiempo. ¿Qué podría ser tan importante? Al caer la noche decidí salir al jardín trasero para encontrarme con él lejos de miradas curiosas. La luna brillaba intensamente sobre nosotros mientras compartíamos ese espacio privado lleno de secretos. «Quiero ser honesto contigo», comenzó él con voz temblorosa. «Siento cosas por ti, cosas reales». Su confesión me dejó sin palabras, ese momento estaba cargado de emociones contradictorias. «Esto es complicado», logré decir finalmente mientras miraba hacia abajo tratando de evitar su mirada penetrante. «No quiero seguir así», insistió él con firmeza mientras daba un paso más cerca de mí. «No puedo seguir ocultando lo que siento». En ese instante exacto escuchamos el sonido familiar del coche entrando al garaje, era mi esposo regresando antes de lo esperado. El pánico se apoderó instantáneamente de mí, todo estaba a punto de desmoronarse ante nuestros ojos. «Debo irme», dije apresuradamente mientras me alejaba hacia la puerta trasera del jardín sin mirar atrás ni esperar respuesta alguna.
Entré a casa justo cuando vi a mi esposo entrar por la puerta principal con una expresión intrigada en su rostro al notar mi palidez repentina. ¿Todo bien?, preguntó nuevamente con esa mirada penetrante que ahora sentía como un rayo atravesándome. No, solo estoy cansada, murmuré mientras trataba desesperadamente de ocultar mis emociones tumultuosas detrás de una fachada tranquila. La cena transcurrió entre silencios incómodos y miradas furtivas hasta que finalmente nos retiramos a dormir. Él parecía estar aún más alerta esa noche y yo sabía que debía tener cuidado con cada paso que diera a partir de ahora. Sin embargo, no podía dejarlo ir tan fácilmente, había algo profundamente conectado entre nosotros dos, y aunque sabía los riesgos involucrados, no podía evitar sentirme atraída por esa conexión prohibida. La incertidumbre llenó mis pensamientos hasta quedarme dormida aquella noche sin saber qué decisiones tomarían forma al día siguiente ni cómo enfrentar las consecuencias inevitables. El día siguiente comenzó con una sensación de inquietud que se instaló en mi pecho. Mientras preparaba el desayuno, la idea de una escapada romántica con mi esposo resonaba en mi mente como un eco distante, cada vez más fuerte. ¿Acaso era el momento adecuado para reavivar esa chispa que había languidecido entre nosotros? La propuesta sonaba tentadora, pero también aterradora. La posibilidad de perder lo que había construido me llenaba de nerviosismo. Mi esposo entró en la cocina con una sonrisa, ajeno a mis tormentos internos. ¿Qué te parece si hacemos una escapada este fin de semana? Solo nosotros dos, sugirió mientras servía café. Su voz tenía un tono alegre, lleno de esperanza. Miré por la ventana hacia la plaza del ayuntamiento, donde los preparativos para las fallas comenzaban a tomar forma. La vida continuaba afuera, pero yo me sentía atrapada entre dos mundos. Claro, suena bien, respondí con un tono que no lograba ocultar mi ambivalencia. En el fondo deseaba poder disfrutar de esos momentos sin las sombras que me acechaban. Sin embargo, el pensamiento de dejar a mi hijastro atrás me causaba un dolor agudo. La conexión que habíamos forjado no era algo que pudiera ignorar tan fácilmente. Esa tarde decidí reunirme con una amiga en la cafetería central. Necesitaba desahogarme y buscar claridad en medio de este torbellino emocional. Mientras saboreábamos un par de pasteles y café, le conté sobre mis preocupaciones y la propuesta de mi esposo. Es comprensible que te sientas así, dijo ella, mirándome con empatía. Pero debes considerar lo que realmente quieres. A veces nos aferramos a lo conocido por miedo a lo desconocido. Sus palabras resonaron en mí como un mantra repetido en mis pensamientos. Me siento atrapada, admití finalmente, dejando caer mis manos sobre la mesa. Por un lado está mi matrimonio y por otro, esta conexión especial con él. El aire se volvió denso al pronunciar esas palabras, era como si al decirlo en voz alta hubiera hecho tangible ese secreto que intentaba ocultar. Mi amiga asintió lentamente comprendiendo la complejidad de mi situación sin juzgarme. ¿Y qué pasaría si decides seguir adelante con tu hijastro? ¿Qué perderías? Esa pregunta me dejó sin aliento momentáneamente. La respuesta era clara, todo lo que había construido durante años podría desmoronarse ante mis ojos. El resto de nuestra conversación fluyó entre risas y reflexiones profundas sobre el amor y las decisiones difíciles. Sin embargo, al salir del café, el peso de mis elecciones se hizo más evidente. Caminando hacia casa, recordé cada momento compartido con mi hijastro, las risas cómplices durante las cenas familiares, las miradas furtivas llenas de significado y los susurros llenos de promesas no dichas. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá viendo televisión. Me sonrió al verme entrar, su expresión reflejaba felicidad e inocencia. En ese instante me sentí aún más perdida, quería ser capaz de devolverle esa alegría sin sentirme culpable por lo que estaba sucediendo tras bambalinas. La noche llegó rápidamente y mientras cenábamos juntos, noté cómo él intentaba mantener una conversación animada sobre nuestros planes para el fin de semana. Su entusiasmo contrastaba drásticamente con mis pensamientos oscuros y confusos. Cada bocado se sentía pesado, sabía que debía tomar una decisión pronto. Después de cenar, decidí dar un paseo por la terraza para despejarme un poco antes de dormir. El aire fresco acariciaba mi rostro mientras miraba las estrellas parpadeantes en el cielo nocturno.
En ese momento pensé en cómo habría sido todo si nunca hubiera cruzado esa línea con mi hijastro, cómo habría sido vivir sin esa chispa inesperada que había encendido algo dentro de mí. Justo cuando comenzaba a perderme en esos pensamientos melancólicos, escuché vibrar mi teléfono móvil desde dentro del salón. Al regresar para verlo, noté que era un mensaje del hijastro: ¿podemos hablar? Necesito verte. Mi corazón dio un vuelco ante esas palabras simples pero cargadas de significado. Miré hacia donde estaba mi esposo dormido en el sofá, su respiración tranquila contrastaba con la tormenta emocional dentro de mí. ¿Qué debía hacer? ¿Era correcto responderle? La urgencia detrás del mensaje me llevó a tomar una decisión impulsiva. Salí al jardín trasero para contestarle. ¿Dónde? Escribí rápidamente mientras miraba alrededor para asegurarme de no ser vista por nadie más allá del muro alto del jardín. La respuesta llegó casi al instante, en nuestra cafetería favorita. La idea de volver allí me llenó tanto de emoción como de miedo. Esos lugares eran testigos silenciosos de nuestras interacciones clandestinas y ahora representaban tanto lo prohibido como lo deseado en mi vida actual. Cuando llegué a la cafetería poco después, el ambiente era familiar y acogedor pero lleno de tensión por lo que estaba por suceder. Él ya estaba allí esperando, su mirada intensa se encontró con la mía y sentí como si el tiempo se detuviera por un breve momento antes de comenzar a hablar. Necesito saber qué piensas sobre nosotros, dijo directamente sin rodeos ni preámbulos innecesarios. Sus palabras resonaron profundamente dentro mío, sabía que esta conversación podría cambiarlo todo. Es complicado, respondí casi automáticamente mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para expresar lo inefable entre nosotros dos sin romper los hilos delicados que mantenían unido mi mundo actual. Él dio un paso más cerca, podía sentir su cercanía vibrante mientras continuábamos hablando sobre nuestros sentimientos encontrados y los riesgos involucrados en seguir adelante juntos o dejarlo ir todo atrás para proteger lo establecido. Sin embargo, cada palabra intercambiada solo intensificó la confusión dentro mío hasta llegar a un punto crítico donde sabía que debía elegir, continuar este camino arriesgado o volver a abrazar la seguridad del matrimonio convencional, aunque vacío. La conversación se tornó más intensa cuando él mencionó una posibilidad radical: podríamos dejarlo todo atrás. Esas palabras cayeron pesadas entre nosotros como una bomba silenciosa. Cada uno sabía perfectamente cuáles serían las consecuencias si decidíamos actuar según ese impulso compartido. La presión aumentó mientras reflexionábamos sobre nuestras opciones hasta llegar al punto donde cualquier decisión podría llevarnos hacia caminos irreversibles. Justo cuando pensábamos haber encontrado claridad entre tanta confusión repentina, sonó mi teléfono nuevamente, era una llamada inesperada. La llamada interrumpió mis pensamientos, y el sonido del timbre resonó en mi mente como un eco insistente. Miré la pantalla, era mi esposo. La incertidumbre se apoderó de mí. Sabía que no podía contestar, pero también comprendía que ignorarlo podría ser aún más complicado. Respiré hondo y decidí responder. Hola, dije intentando sonar tranquila. La voz de mi esposo al otro lado del teléfono era familiar, pero hoy sonaba diferente, más intensa. Hola, cariño, ¿dónde estás? Te he estado llamando, preguntó con un tono que denotaba preocupación. Estoy en casa, solo un poco ocupada, respondí tratando de ocultar la verdad detrás de esa simple frase. ¿Ocupada? ¿Con qué? Él parecía escéptico. El silencio se hizo pesado entre nosotros. No podía decirle que había estado pensando en mi hijastro, en lo que significaba nuestra conexión y en las decisiones que debía tomar. Solo cosas de casa, contesté finalmente sintiendo como cada palabra se convertía en una carga. Quería hablar contigo sobre algo importante, continuó él, casi como si pudiera leer mis pensamientos. He estado sintiendo que hay una distancia entre nosotros últimamente. Sus palabras me golpearon como una ola fría. La distancia era real, había crecido entre nosotros como una sombra oscura. Sí, he notado eso también, admití, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. ¿Podemos vernos esta noche? Quiero que hablemos cara a cara, sugirió con una seriedad que me inquietó aún más. No sé, tengo algunas cosas que hacer, intenté evadirlo. Por favor, necesito saber qué está pasando entre nosotros.
Su tono se tornó suplicante. La presión aumentaba y sentí el peso de mis secretos aplastándome. Está bien, nos vemos más tarde, respondí finalmente, sintiendo cómo las palabras salían casi sin querer. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la cocina por unos momentos, tratando de procesar la conversación. La realidad se hacía cada vez más difícil de ignorar, tenía que tomar una decisión antes de que fuera demasiado tarde. Pasaron las horas lentamente mientras intentaba distraerme con tareas domésticas insignificantes. Cada sonido del timbre me hacía saltar, cada vez pensaba que podría ser él o incluso mi hijastro buscando un momento a solas para discutir lo nuestro. Pero no sucedió nada de eso. Finalmente llegó la hora acordada y me preparé para enfrentar a mi esposo. Me vestí con cuidado, eligiendo un atuendo neutral para no dar pistas sobre mis conflictos internos. Al salir de casa hacia nuestro café habitual en la plaza del ayuntamiento, sentía como mi corazón latía desbocado por la anticipación y el miedo a lo que vendría. Cuando llegué al café central, vi a mi esposo esperando en una mesa cerca de la ventana. Su expresión era seria, sus ojos reflejaban preocupación y algo más, decepción quizás. Me acerqué lentamente y tomé asiento frente a él. Gracias por venir, dijo mientras jugueteaba con su taza de café sin mirarme directamente a los ojos. Claro, ¿qué quieres hablar?, pregunté con voz firme aunque temblorosa por dentro. Él respiró hondo antes de comenzar, siento que hemos perdido la conexión emocional entre nosotros. Sus palabras resonaban como un eco familiar, había escuchado eso antes pero nunca había sentido su peso tan intensamente como ahora. No es fácil, hay muchas cosas en juego, respondí evasivamente mientras buscaba las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. No quiero perderte, insistió él mirándome fijamente por primera vez desde que llegué. Pero necesito saber si todavía hay algo aquí. El dilema crecía dentro de mí, sabía lo que quería decirle pero no podía arriesgarlo todo tan fácilmente. Pensé en mi hijastro y en lo que había significado nuestra relación hasta ese momento, era un camino lleno de espinas y promesas rotas. Mientras hablábamos sobre nuestras diferencias y los problemas del matrimonio, sentí como cada palabra me alejaba más del mundo secreto donde existía esa conexión prohibida con él. Pero al mismo tiempo cada mirada furtiva hacia la puerta me recordaba su presencia constante en mis pensamientos y deseos ocultos. De repente sonó mi teléfono nuevamente, era un mensaje del hijastro preguntando si podíamos vernos esa noche después de todo. Mi corazón se aceleró ante la idea de tener esa oportunidad clandestina justo cuando estaba enfrentando a mi esposo sobre nuestra relación deteriorada. Mi esposo notó mi distracción y frunció el ceño. ¿Quién es? Solo, alguien del trabajo, mentí rápidamente mientras trataba de ocultar el pánico creciente dentro mío al pensar en cómo manejar ambas situaciones simultáneamente. Él asintió lentamente pero seguía observándome con atención. Sabía que algo no estaba bien pero no podía confrontarlo sin arriesgar toda nuestra vida juntos. La conversación continuó girando alrededor de nuestras diferencias hasta llegar a un punto crítico donde la verdad parecía inevitablemente cercana a salir a flote. Finalmente decidió proponerme una escapada romántica para intentar reavivar nuestra relación. Quizás deberíamos salir este fin de semana, solo tú y yo. El choque emocional fue abrumador. Por un lado estaba su deseo sincero por reparar lo roto entre nosotros y por otro lado estaba yo atrapada entre dos mundos imposibles. No sé si sea buena idea, murmuré mientras luchaba contra los sentimientos contradictorios dentro mío. ¿Por qué no? Necesitamos esto, insistió él con determinación. En ese momento comprendí cuán lejos había llegado al mantener este secreto escondido bajo capas de rutina diaria. La tensión aumentaba mientras evaluaba mis opciones. ¿Podría dejarlo todo atrás? ¿Estaría dispuesta a sacrificar el amor inesperado por alguien tan cercano? Pero entonces recordé el mensaje del hijastro esperando respuesta. El dilema se volvió aún más complejo. Sin poder evitarlo decidí enviarle una respuesta rápida: sí, podemos vernos esta noche. Mi corazón latía desbocado mientras cerraba el teléfono sintiéndome atrapada entre dos mundos irreconciliables, sabía que esta decisión podría cambiarlo todo para siempre. La noche llegó con una tensión palpable en el aire. La ciudad de Valencia, iluminada por las luces de las calles, parecía ajena a la tormenta emocional que se desataba en mi interior.
Me preparé para el encuentro, cada paso hacia la cafetería central, resonando como un eco de mis decisiones. Al entrar, el aroma del café recién hecho me envolvió, pero no podía disfrutarlo. Mis pensamientos estaban centrados en lo que significaba esa reunión. Busqué un rincón apartado donde pudiéramos hablar sin ser interrumpidos. La idea de que alguien pudiera vernos me llenaba de ansiedad. Cuando finalmente llegó, su mirada era intensa y cargada de emociones no expresadas. «Gracias por venir», dijo con voz baja, mientras tomaba asiento frente a mí. No sabía si debía hacerlo, respondí, intentando mantener la calma. La verdad era que necesitaba respuestas tanto como él. «Lo sé», contestó él, inclinándose hacia adelante. «Pero tenemos que hablar sobre lo que sentimos». El corazón me latía con fuerza al escuchar esas palabras. Había estado evitando esta conversación durante semanas. «¿Qué sientes exactamente?», pregunté, desafiándome a ser honesta. «Me gustas más de lo que debería», confesó sin rodeos. Sus ojos brillaban con una mezcla de deseo y vulnerabilidad. No puedo seguir ignorándolo. El peso de su confesión se sentó entre nosotros como una realidad ineludible. «Esto es complicado», murmuré, sintiendo como la culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. «Lo sé», dijo él con firmeza. «Pero no puedo vivir así. Necesito saber si hay una posibilidad entre nosotros». Las palabras giraban en mi mente mientras intentaba procesar lo que significaban para mi vida actual y todo lo que había construido hasta ahora. «¿Qué propones?», le pregunté al fin, sintiéndome atrapada entre el deseo y la razón. «Podríamos intentar algo diferente, quizás un futuro juntos», sugirió él, su voz llena de esperanza. La idea era tentadora pero aterradora al mismo tiempo. No podía evitar pensar en mi esposo y en todo lo que perdería si decidía seguir este camino. «Necesito tiempo para pensar», respondí finalmente, sabiendo que cada momento contaba. Él asintió lentamente, comprendiendo la gravedad del momento. «Solo quiero que sepas lo que siento». La conversación continuó fluyendo entre nosotros, pero cada palabra era un recordatorio del precipicio al que nos enfrentábamos. En ese instante tan íntimo y cargado de emociones, sentí como las barreras se desmoronaban poco a poco. A medida que avanzaba la noche, el silencio entre nosotros se volvió más pesado, cada uno sumido en sus pensamientos sobre el futuro incierto que nos esperaba. El reloj marcaba las horas mientras yo reflexionaba sobre las posibilidades y los riesgos involucrados en nuestras decisiones. Finalmente decidí romper el silencio. «No puedo seguir así. Necesito ser honesta con mi esposo». Él me miró fijamente, sus ojos mostraban un destello de preocupación. «¿Estás segura? Podría cambiarlo todo». «No puedo seguir viviendo esta mentira», respondí con determinación renovada, aunque mi corazón temblara ante la idea de enfrentar la verdad. Cuando salimos del café esa noche, el aire fresco me golpeó como una ola helada, era un recordatorio tangible del camino peligroso por delante. Caminamos juntos durante unos momentos más antes de separarnos, nuestras manos apenas rozaron antes de despedirnos con una mezcla de tristeza y esperanza. Esa noche no dormí bien. Mis pensamientos giraban incesantemente alrededor del futuro incierto y las consecuencias potenciales de mis acciones. La mañana siguiente llegó sin piedad, sabía que debía enfrentar a mi esposo antes de perderme completamente en este torbellino emocional. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en la mesa del comedor leyendo el periódico como siempre hacía por las mañanas. Su expresión era tranquila y familiar, eso solo aumentó mi ansiedad interna. «Hola», dije tratando de sonar casual mientras me acercaba a él. «Buenos días», respondió sin mirar hacia arriba. La rutina diaria se sentía abrumadora en ese instante decisivo. Tomé aire profundamente antes de continuar. «Necesitamos hablar sobre algo importante». Él levantó la vista y notó la seriedad en mi rostro, sus cejas se fruncieron levemente mientras dejaba el periódico a un lado. «¿De qué se trata?» El momento había llegado. Sabía que debía ser honesta aunque eso pudiera romper todo lo conocido entre nosotros. «Hay algo que he estado ocultando», empecé a decir mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para expresar mis sentimientos contradictorios sin causar dolor innecesario. Su mirada cambió rápidamente,
ahora estaba alerta ante mis palabras vacilantes. ¿De qué hablas?, preguntó con voz tensa. Y ahí estaba yo, al borde del abismo emocional, sin saber si dar ese paso final significaría liberarme o condenarme para siempre. Entonces sonó el teléfono. Su tono rompió la atmósfera tensa entre nosotros como un trueno repentino. «Espera un momento», dijo él mientras atendía la llamada. En ese instante sentí como el mundo se detenía. Sabía que cualquier cosa podría cambiar radicalmente después de esa conversación inesperada. Mientras escuchaba su voz al otro lado del teléfono resonar con preocupación o quizás sorpresa, no podía evitar pensar si este sería el final, o solo el comienzo del caos inminente. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta cuando vi su expresión cambiar drásticamente tras escuchar lo que le